Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Aclaro diciendo que no tengo los derechos de autor de las alabanzas que estaré utilizando a lo largo de este servicio de adoración. Pues por la gracia de Dios estamos reunidos para alabar y glorificar el nombre de Dios en este día del Señor. Y pues agradecer a los que se conectan y a los que estamos aquí para que podamos llevar a cabo y que todo esto suba a Dios con olor fragante. Y pues solo quisiera comentar, ha sido una semana que en muchos sentidos uno quisiera creer o pensar que es independientemente de que es o no las fechas, que es o no lo adecuado, pero de una forma, en teoría debería ser una semana de reflexión, una semana pues de manera importante, de una semana religiosa, recordando todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que independientemente de la pandemia y de la situación incluso económica que vivimos y que ha afectado gravemente a nivel mundial, tú volteas a ver y la gente está más de vacaciones, más en momentos de esparcimiento que en una reflexión de cómo está nuestra relación con Dios, y nuestras actitudes, nuestras acciones dicen mucho acerca de ello. Incluso aquellos que nos decimos religiosos o que decimos creyentes, lo cierto es que hay cosas que no cambiamos. Pero bueno, pues solamente por la gracia de Dios perdón, podemos estar aquí reunidos y bueno, pues hay que darle la honra y la gloria a Él. Hoy también por su gracia estamos concluyendo esta serie que titulamos Levántate. Y hoy lo hacemos con un tema que tiene que ver precisamente con esta semana religiosa, entre comillas, y que he puesto como título: Toma tu cruz y sígueme. Y bueno, hay que recordar que todo esto es para honra y gloria de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 32, y lo voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. El mismo versículo, pero en otra versión, dice, no, en la Nueva Traducción Viviente, pero en Marcos capítulo 15, versículo 21 dice: Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 26, hablando acerca del mismo asunto, dice: cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Me encanta la escritura, me encanta el paralelo que existe en el Evangelio narrado por los tres evangelistas, porque cada uno de ellos es complemento del otro y ofrece detalles que no podríamos encontrar solamente en uno. Y esos detalles nos llevan a ampliar el conocimiento sobre lo que está ocurriendo, sobre los detalles que podemos aprender de esta enseñanza. Traicionado, sin haber dormido toda la noche, 6 veces juzgado,
primero por el ex sumo sacerdote Anás, luego por el actual sumo sacerdote Caifás, y luego por todo el liderazgo judío del Gran Sanedrín. No sé, pero se me imagina que a través de los años esto del Sanedrín se desvirtuó totalmente y finalmente el propósito para el que de una u otra manera era creado el Sanedrín fue una distorsión total. Pero estaba ahí, el Gran Sanedrín, una vez por el rey Herodes Agripa y 2 veces por el prefecto romano Poncio Pilato, y en cada juicio de ellos ridiculizado, pero además, después del último juicio, esto fue lo que sucedió, y todo esto que he hablado es en torno a la figura que cambió la historia de la humanidad, a la figura trascendental en la vida de la humanidad, de cada ser humano, y que ahora, gracias a él y gracias a lo que hizo, tenemos una perspectiva diferente de vida. Particularmente quiero leer lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 26 al 31, y estoy hablando de Jesús. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vale la pena reflexionar todo esto. Jesús ha sido azotado 39 veces. Esa era, no es que lo diga exactamente ahí en la escritura, es que esa era la costumbre romana para los criminales o delincuentes, y es el primer punto que quiero hacer notar. A Jesús, finalmente, por el castigo que se le impuso, es como si fuese considerado un delincuente, como si hubiese sido considerado un criminal. Y este azote, con un látigo cuyas puntas eran de plomo, nos lleva a imaginar el dolor, el sufrimiento y la vergüenza que esto causó, no solamente en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Pero si esto no era suficiente ante el maltrecho, hasta ese momento, desfigurado y agonizante estado físico en que ahora él se encuentra, entonces aparece uno de los actos más bestiales y horrendos que puedan existir en el ser humano. Lo llevan al pretorio, reúnen a toda la compañía. Una compañía estaba compuesta aproximadamente por 200 soldados. Entonces desnudan a Jesús, le ponen un manto en su cuerpo, le colocan una corona de espina. Y si alguna vez has sido pinchado por una espina, imagina entonces el dolor en su cabeza con esa corona llena de espinas. Pero las cosas ahí no han terminado. Le dan una vara y en un gesto de burla, vituperio y escarnio, le llaman Rey de los judíos. Le escupen. Escupir es una ofensa, es un desprecio, es un decir no vales nada.
y con esa misma vara le golpean la cabeza y entonces lo visten y lo llevan para crucificarlo. Increíble es que nos asombren los actos terribles de horror que hizo la Santa Inquisición, lo que tal vez quiso emular en una manera el Gran Sanedrín allá en el pueblo de Israel. Pero si nos asombran esos actos terribles de horror que llevó a cabo esta llamada Santa Inquisición, en el nombre de Dios, el exterminio de millones de personas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra que ahorita mismo está ocurriendo en Ucrania con todos los resultados que muchos conocemos, la bestialidad del ser humano y todo por el poder y por el dinero. Y nos asombramos de algunos hechos lamentables, bochornosos que ocurren a diario en diferentes ciudades, no solamente aquí en México, no solamente en algunos estados del país, sino en todo el mundo. Los soldados quisieron hacerse grandes, haciendo pequeño a Jesús, y no es lo que hacemos muchos creyentes hoy en día, con la descalificación y la ofensa constante a quienes no están en el camino de Dios, a quienes caen en actos de idolatría, a quienes están viviendo en una situación como tal vez algunos de nosotros vivimos en otro tiempo antes de conocer la verdad de Dios. Y aún quienes no hemos conocido, que lamentablemente seguimos cayendo en episodios que ofenden a Dios. Pero en episodios que a veces nos guardamos, en episodios que a veces no lo hablamos, que no lo decimos, y que para cubrir las apariencias tratamos de darnos una imagen totalmente diferente. Pero eso ofende a Dios finalmente. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones ofenden a Dios. Tal vez pensemos que le damos gusto o no le damos gusto a los que están alrededor nuestro, pero en realidad el fondo del asunto y lo que no consideramos nadie es que todo esto, todo lo que no va de acuerdo ni a la compasión, ni a la misericordia, ni mucho menos al amor, ni todas las cosas que tienen que ver con las cualidades, los atributos de Dios, esto lo ofende a Él, independientemente que entre nosotros a veces no es considerado como algo importante, hacernos grandes a costa de los errores de los demás, porque eso es lo que hacemos. Finalmente eso es lo que tratamos de mostrar. Yo soy bueno, tú eres malo. Yo voy a ir al cielo, tú te vas a ir al infierno. Hacerse grande a costa de los errores de los demás, olvidando que todos en una u otra forma necesitamos finalmente siempre de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo escribió allá en el libro de Romanos acerca precisamente de esta nuestra condición humana y que muchas veces tratamos de disfrazar, que muchas veces tratamos de ocultar con actitudes, con acciones buenas, entre comillas. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y es así que tenemos que considerar. Finalmente, como dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10, todos nosotros compareceremos en el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es la condición del ser humano, independientemente que hayas hecho o que hayamos hecho el plan de salvación, independientemente que en teoría deberíamos vivir una vida nueva, independientemente de que estamos en el camino de Dios, de que tenemos la sana doctrina, pero lo cierto es que la naturaleza pecaminosa del ser humano ahí sigue, y con frecuencia, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, mucha de esta condición se refleja en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, se refleja en las situaciones diarias de nuestra vida. Regresando a lo que estamos hablando sobre Jesús, escupido, escarnecido, abofeteado, su cuerpo azotado hasta el punto de la desfiguración y su cabeza lastimada con una corona de espinas. Entonces, como era costumbre para los condenados a muerte por crucifixión, que ya mencionamos, era la peor sentencia posible dictada por Roma para los peores criminales. Jesús entonces tenía que cargar con la cruz, en donde sus manos serían clavadas, fuera de la ciudad, al lugar de la ejecución llamado el Gólgota. No pensemos ni por un momento que ahora, en un destello de lucidez y empatía humana, la compañía romana que conducía a Cristo para ser crucificado por buena voluntad a Jesús, escogió a un voluntario, nota esto, a un voluntario de la multitud para aliviar su carga y su sufrimiento. Todo lo contrario, al ver que Cristo estaba llegando al punto de agotamiento completo, incapaz de llevar la carga por sí mismo, quizás preocupados de que muriese antes de que llegaran al lugar de la ejecución y ansiosos por culminar y realizar la obra, y sobre todo no perderse el espectáculo macabro que había sido preparado para el rey de los judíos. Es entonces que 3 de los 4 evangelistas, y que fue lo que leímos al inicio, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que obligaron a un extranjero, nota esto, a un extranjero de entre la multitud para que llevara la cruz el resto del camino. Es aquí que llegamos a uno de los puntos centrales de este pasaje. Mateo dice, el cual obligaron. Marcos también escribe, y lo obligaron. Y Lucas escribe, echaron mano de un hombre llamado Simón, que venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Qué maravillosas y esclarecedoras son estas palabras de los 3 evangelistas, pues en ellas muestran una gran verdad, una óptica diferente del camino de aquel o de aquellos que queremos seguir a Cristo, de aquellos que estamos pasando problemas, dificultades, de aquellos que estamos enfrentando adversidades, de aquellos que a veces ya no sabemos qué hacer, y aún así el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nadie toma la cruz en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, por su propia voluntad, sino que primero en una manera simbólica debe ser obligado por el Espíritu a tomar la cruz y entonces seguir a Jesús. Jesús mismo le dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es por voluntad de Dios.
es por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Helko es el verbo griego que Jesús emplea, que literalmente significa arrastrar, traer a la fuerza, atraer. La cruz de Cristo es una carga demasiado contraria a la voluntad de la carne. La naturaleza del hombre retrocede instintivamente ante ella con horror y con temblor. Un espectáculo demasiado desagradable y espantoso para contemplar, y menos obedecer voluntariamente. Por eso Pablo, y por eso me refería, que a pesar de haber cumplido el plan de salvación, que a pesar de estar en el camino de Dios, a pesar de muchos de los intentos que se hace cada persona creyente día a día por seguir agradando a Dios, ineludiblemente, en un momento dado, en cualquier circunstancia y particularmente cuando estamos enfrentando adversidades, sale aquello que llamamos pecado. Aquello que realmente parece ser una bestia. Por eso Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estas son palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7, acabo de leer el versículo 17, el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa es la lucha que enfrentamos día a día. Todos, absolutamente todos, creyentes, hombres, mujeres, que hemos o que queremos consagrar nuestra vida a Dios. Pero es una lucha entre la carne y el espíritu. Y a veces esa lucha, y sobre todo en circunstancias en donde estamos siendo afectados por cualquier situación de dolor, de aflicción, de tristeza, de sufrimiento, cuando más fácilmente va a salir. Por eso el apóstol Pablo termina en el versículo 24 y 25 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero una vez que el hombre interior es vivificado por Dios, lo que antes era horrible, entonces se vuelve honorable. Lo que antes era impensable, entonces se vuelve agradable. Y lo que es el símbolo del más cruel del desprecio de los hombres, se puede convertir en la más alta vocación por parte de Dios. Simón, el cirineo, ni siquiera era judío. Era libio, es decir, africano. Ni siquiera estaba en la ciudad y formaba parte de la multitud enloquecida. Dice ahí, en uno de los que menciona los evangelistas, dice que venía del campo. Tampoco se ofreció voluntariamente para llevar la cruz el resto del camino, sino más bien, y lo hablan los tres, dice, lo prendieron. La palabra griega es epilabomonei, y lo forzaron, agareu, a cargar la cruz detrás de Jesús. No sabemos mucho más de este hombre, este Livio Simón, pero sí sabemos o sí podemos concluir algo, aunque jamás tenía pensado y mucho menos tenía el propósito o la intención de colaborar cargando la cruz de Cristo. La elección soberana de nuestro Padre Celestial lo atrajo a Jesús, y desde ese día sombrío
la salvación vino a él y a toda su casa. El evangelista Marcos incluso nos dice los nombres de sus hijos, Alejandro y Rufo. Y mira la sabiduría de la Escritura. Grandes hombres ante los ojos de los apóstoles. Pablo, apóstol, en su despedida a la iglesia en Roma escribe, mira lo que escribe en Romanos capítulo 16, versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es como la mía. El Señor lo atrajo, y ese día cargando la cruz de Cristo, la salvación llegó a su casa. Indudablemente, esta es la gracia irresistible que convierte a los enemigos de Dios en sus hijos y convierte a completos extranjeros en parte de la familia escogida. Y vale en este punto aclarar esto. Dios llama a Abraham y le dice que en él serán benditas todas las naciones. Y qué increíble que los más grandes ejemplos de fe que Jesús declaró en su ministerio fueron un oficial romano y una mujer siro-fenicia, no dentro del pueblo de Israel, fuera del pueblo de Israel. El que actuó con misericordia con su prójimo no fue ni el sacerdote levita, ni el levita, fue un samaritano. El único de los 10 leprosos que fueron sanados y que regresó a darle la gloria a Dios, dice ahí en Lucas que era samaritano. Y el mejor ejemplo que tú puedes encontrar a través del libro de los Hechos, hablando del plan de salvación, hablando de lo que cada uno de nosotros debe cumplir para pasar a formar parte de la familia de Dios, está en la persona del eunuco etíope. Por los detalles y por lo que esto nos enseña, este pasaje narrado allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y podemos entonces concluir que esto es una enseñanza para aquellos que decimos ser creyentes, que decimos ser cristianos, que quien decide en la vida de cada ser humano es Dios. Es Dios. Y no nuestras reglas. Y no nuestra sana doctrina. Porque parece ser que a través de ello nosotros somos los que elegimos, nosotros somos los que decidimos en la vida de los demás. Pero es Dios quien hace esto. Y Pablo reitera esto, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todos los que hemos tomado la cruz de Cristo podemos en un momento dado vernos en Simón de Cirene. Y ya mencioné que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces dijo a la multitud, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Por eso, si estás pasando por momentos de adversidad, si estás pasando por momentos de aflicción, si tú piensas que ya no puedes con la tristeza, con el dolor, con el sufrimiento, a ti igual que a Simón de Cirene, a ti al igual que aquellos grandes
grandes y no tan grandes, de acuerdo a la perspectiva y de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, cuando narra todos aquellos que de una u otra forma han sufrido, han pasado momentos aciagos, momentos difíciles, han pasado situaciones tremendas. A ti te dice el Señor, levántate, toma la cruz y sígueme. Ese camino de dolor, ese camino de sufrimiento que en un momento dado puedes estar o podemos estar enfrentando en nuestra vida, es el camino que nos va a llevar a perfeccionar nuestra fe y nos va a llevar a la certeza de que estamos eligiendo lo correcto. Esa es la locura que no entiende el mundo. Eso es lo que no entiende todavía la humanidad en muchos sentidos. Que a través de ese enorme sacrificio, que a través de ese sacrificio reservado para criminales, esa fue la llave que abrió la oportunidad de ser reconciliados por Dios, de poder tener la satisfacción de acercarnos a Dios, de poder estar cerca de Dios. Por eso hoy el Señor te dice, ¿estás pasando por momentos aciagos? Y por eso a través de esta serie que titulamos Levántate, para concluir, el Señor te dice, levántate, toma la cruz y sígueme. Nos espera si lo llevamos a cabo una eternidad maravillosa.